vamos a dar gracias a Dios. Vamos a encomendarnos en sus manos para estudiar su palabra en este momento, en esta mañana de domingo. Te damos infinitas gracias, Señor Dios y Padre nuestro, por habernos traído hasta aquí, por habernos permitido descansar en la noche, despertarnos bien, con salud, poder ver tu creación maravillosa, Señor, y también ahora poder ver a nuestros hermanos, a cada uno de los aquí presentes, regocijándonos, Señor, del bienestar que tú les das a cada uno de ellos también. Gracias, Señor, por estos alimentos que podemos compartir. Y te rogamos, Señor, también por aquellos hermanos que no han podido llegar hasta hoy. Te pedimos, Señor, que los sostengas firmes en la fe y que la próxima vez que nos reunamos podamos verlos otra vez más. Quédate con nosotros, Señor Dios nuestro. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos dé sabiduría para aprender tu palabra y para saber cómo proceder poniéndola por obra cada día de nuestras vidas. Nos encomendamos en tus santas y benditas manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, primera lectura, Salmo 24. ¿Alguien quiere hacerla? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Alabado sea el Señor. Se cree que este salmo fue usado o para el traslado y reubicación del Arca de la Alianza o para otra ocasión similar muy importante. Y por eso está junto al Salmo 23, por la importancia litúrgica que tiene. Era muy usado en el templo, ¿no es cierto? En la reunión en el templo, principalmente en las grandes convocaciones que sabemos que se hacían pocas veces en el año en el pueblo de Israel, pero eran convocatorias masivas, ¿no? Así que es un salmo muy importante, es un salmo litúrgico, un cántico litúrgico, donde principalmente, como todo cántico, como toda alabanza, como toda oración, lo que se hace es exaltar a Dios. Entonces la pregunta es, si leemos ese salmo, si leemos ese texto, ¿qué podemos interpretar nosotros? ¿Cómo podemos interpretar nosotros? ¿Cómo podemos describir nosotros a Dios? En fin, ¿quién es Dios? De acuerdo a lo que dice el Salmo. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué pautas, qué palabras nos describen a Dios ahí? ¿Y qué significará eso? ¿Por qué de gloria? Me hace pensar a victoria, ¿no? En este contexto del Salmo. Me hace de algo que, sí, alcanzado, como que perfecto. Nosotros estamos hoy en el primer domingo de Adviento. La palabra Adviento es el resumen de advenimiento o directamente venida, pero en alusión a la venida de Cristo al mundo, ¿sí? En alusión directa a su encarnación. Encarna, es concebido en el vientre de la Virgen María,
y se hace uno de nosotros, se hace igual a uno de nosotros, ¿no? Entonces nosotros estamos hoy recordando el primer domingo de Adviento. Y es importante tener esto en cuenta porque vamos a ir viendo con las lecturas paulatinas en los 4 domingos previos a la Navidad, vamos a ir viendo cómo lo que la Iglesia intenta, el calendario litúrgico de la Iglesia intenta con todos estos textos bíblicos que vamos a estudiar es mostrarnos quién es Dios, que no nos olvidemos quién es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuántas cosas hizo por nosotros y para nuestro bien, para nuestra salvación. Si yo tengo que ver aquí en el texto bíblico a Dios, ¿qué Dios veo? Dice Rey de Gloria, perfecto, pero ¿por qué de gloria? ¿Qué nos describe el texto bíblico que nos haga entender que es un Rey de Gloria? Qué fuerte, valiente, que gana siempre. Pero no comienza hablando de la creación, Sí. ¿sí? Creó el creador de todas las cosas y el sustentador además, porque no es que las creó y las dejó rodar. ¿Sabían que hay teologías, que hay filosofías religiosas, humanas, que dicen que Dios en todo caso creó una vez todas las cosas y luego no intervino nunca más, no se metió nunca más? Y las cosas siguieron su curso naturalmente, por decirlo de alguna manera. Nosotros los cristianos sabemos que eso no es verdad. Jesucristo, ¿qué dice? Mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también trabajo, dice Jesús. ¿En qué trabaja el Padre? ¿En qué trabaja el Hijo? ¿En qué trabaja el Espíritu Santo? Sustentando su creación. Su creación no podría haber seguido existiendo tantos años, tantos siglos, si no fuera porque el mismo Dios la sustenta. Porque el mismo Dios la cuida, la prospera, la desarrolla, la hace crecer. Así que lo primero que vemos es un Dios creador, sustentador. ¿Qué más vemos? ¿Qué más encontramos? Porque si solo decimos que Dios es un Dios victorioso, sí, claro, ganó una batalla, ganó la luz sobre la oscuridad, etc. Pero pareciera como algo triunfo para Él. Sin embargo, me parece que en el texto bíblico lo que más estamos viendo nosotros es cómo opera, cómo actúa en favor de su pueblo, en favor de su gente, para nuestro bien. Por eso es glorioso nuestro Dios, porque se preocupa tanto por nosotros. Él no necesita nada en verdad. Si Él triunfa inclusive, ¿por causa de quién triunfa? ¿Para quién? ¿En favor de quién triunfa? En favor nuestro, para nuestro bien, para nuestro cuidado. ¿Nos vamos haciendo una idea de quién es Dios? ¿De quién es nuestro Dios? ¿Cómo el Salmo exalta en tan pocos versículos a ese Dios tan grande? Eso es maravilloso. Eso es palabra de Dios. El salmista escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios y dejó registrado esta poesía, estas bellas palabras, esta alabanza, para que nosotros también seamos edificados y crezcamos en la fe. Así que, fíjense, presten atención, ¿no es cierto? ¿Cómo se relaciona su pueblo con ese Dios glorioso, magnífico, magnánimo, excelso? ¿Cómo es su pueblo? Si Él es victorioso, si Él es triunfador, si Él es creador, si Él es sustentador, ¿cómo es su pueblo? ¿Puede su pueblo ser un pecador empedernido, descuidado del prójimo, blasfemo contra Dios, etcétera? ¿Puede ser su pueblo así? Y no, acá dice que no, limpio de corazón y de manos. Mi versión dice solo de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Entonces, ahí nos vamos dando una idea también de cómo es Dios y cómo espera Dios que sea su pueblo. ¿Cómo es Dios? Si decimos Rey de Gloria, Dios es santo, el triple santo, la máxima santidad. ¿Y su pueblo puede estar perdido en el pecado, sumido en el pecado y no importarle nada más? No. Su pueblo también es santo, su pueblo también es limpio, su pueblo también es puro.
no por mérito propio, sino porque Él, el glorioso, el victorioso, lo limpia, lo restaura, lo rescata. Y por eso dice en el versículo 5 que Él es el Salvador y Él le hace justicia a su pueblo. Cuando dice le hace justicia, está diciendo lo justifica, lo declara justo, lo limpia de pecados. Y por lo tanto, no podemos negar que este salmo del rey David está hablando del Mesías. Aquel que vino a entregarse por nosotros, por causa de la humanidad, para salvarnos, para entregar a un pueblo, a una iglesia, con vestidos blancos, limpios, puros, sin mancha, al novio, que viene por segunda vez. Ahora miren qué interesante, ¿no? El texto acá nos presenta un Dios de gloria, un Dios magnífico, un Dios excelso, maravilloso, y sin embargo, y decimos que este salmo es profético y habla de Jesucristo, sin embargo, Jesucristo no vino así. ¿O sí? No, humilde vino. Vino muy sencillo, vino muy humilde, nació en un establo, la cuna fue un pesebre, llevó una vida de estrechez, de pobreza, podríamos decir, hasta de indignidad en algunos sentidos. Eso no cambia la realidad. Sigue siendo el Rey de Gloria, porque de esa manera y solo de esa manera podía salvar a su pueblo. No nos equivoquemos, no descuidemos salvación tan grande, porque no vemos las cosas como a nosotros nos parecen. Perfecto. Salto al versículo 10 directamente. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Y ahora nos vamos a ir al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23. Y vamos a leer los versos del 5 hasta el 8. ¿Alguien quiere hacer la lectura, por favor? ¿Sí? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Es palabra de Dios. Alabado sea el Señor por esta palabra. Y ahí ya vamos metiéndonos un poquito más ya. El salmo era profético y ahora el profeta mismo, Jeremías, está anunciando la venida del Salvador, la venida del Mesías. Advenimiento. Nos vamos preparando para celebrar, para conmemorar con pleno sentido el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Y acá tenemos ya una profecía directa. Ahora, presten atención. No dice Mesías, ¿verdad? ¿Cómo lo llama? Renuevo. Descendiente. ¿Otras versiones dicen otra cosa? Jehová. Pero la mía se parte y dice palabra del Señor, palabra del Señor. Ajá. Pero ¿cómo lo llama a ese descendiente de David? Esa es la pregunta. Mi versión dice vástago. Un vástago justo. Rey justo, sí. Ahí en el versículo 5
¿Cómo lo llama? Levantaré a David de nuevo, dice justo. ¿Y qué sería un renuevo? ¿Qué sería un vástago? ¿Pensaron en eso? Como descendiente de David. Sí. Pero ¿cómo va? No, el concepto alude a un objeto, a algo que se puede ver. Ustedes tienen una plantita, un arbolito, le pegan un machetazo, lo cortan y dicen, listo, me molesta, no quiero que crezca más, lo corto, que se seque, y brota al costadito y sale de nuevo un vástago nuevo, un renuevo. Eso es. ¿De dónde salió ese vástago, ese renuevo? De la misma simiente, de la misma semilla, de la misma raíz de David salió. ¿Sí? Pero contra toda esperanza, cuando nadie esperaba nada, volvió a brotar y trajo fruto. ¿Sí? ¿Saben cómo traduce en la Biblia de Jerusalén? Germen, dice. El germen, haciendo alusión a la semilla, a la que tiene la esencia para volver a rehacer todo, recrear todo. Es muy interesante pensar en eso, porque el término vástago o renuevo, como traducen algunas versiones, o germen, es un título mesiánico. Y yo no sé cuántos de ustedes hasta el día de hoy han considerado eso como un título mesiánico, pero lo es, y si lo buscan en el Antiguo Testamento van a ver que muchas veces se habla así: el retoño, el renuevo, el vástago, el germen que va a salir. Parece que todo está perdido, todo está acabado. Imagínense, desde el reinado de David, con Salomón llega a su máximo esplendor el reino de Israel, y luego empieza el declive, descenso, hasta lo sumo, hasta que luego termina el profeta Malaquías y se producen casi 400 años de silencio de Dios. ¿Cómo veía el pueblo el trato que le estaba dando Dios? ¿Cómo se sentía el pueblo de Dios dominado primero por el imperio helénico, o sea, los griegos, y luego, peor todavía, por el imperio romano? Más duro, más destructivo. ¿Cómo se sentía el pueblo? Que ya no quedaba esperanza, que ya no había nada. 400 años estoy hablando, no estoy hablando de 2 o 3 años, que para nosotros sería una barbaridad de tiempo de suplicio. Estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones de personas que murieron en la desesperanza, pensando que Dios los había abandonado. Y sin embargo Dios ya lo había prometido y estaba enviando a su Hijo en el tiempo oportuno, en el momento exacto, ni antes ni después. En el tiempo oportuno Jesús nació. Miren qué interesante, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando perdemos la esperanza? Cuando decimos, Señor Dios, ¿dónde estás? No te veo, no te escucho, no te siento en mi vida. Y es un problema personal, porque Dios sigue estando. Dios sigue obrando, sigue actuando, sigue trabajando en favor nuestro. Que nosotros no lo veamos, que nosotros no lo sintamos, que nosotros no entendamos por qué actúa como actúa en cierta forma, no significa que Dios no actúe. Y estos textos nos están enseñando eso. Así que viene el vástago, viene el germen, el renuevo de Dios. ¿Viene para qué? Pregunta, ¿para qué viene? ¿Lo dice el texto? Reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Judá será salvada, Israel morará seguro. Va a traer salvación. Viene a traer salvación. Y dice el nombre, ¿no? Dice Judá estará salvo. Pero el nombre, ¿cómo se dice que será el nombre? Versículo 6. El Señor de nuestra salvación. ¿Ese es lo que significa Jesús? Justicia. ¿Sí? El Señor nuestro. ¿Sí? Jehová, justicia nuestra, sí. Jehová, justicia nuestra, nuestra salvación, ¿sí? Acuérdense una de las quejas del pueblo de Israel: ¿quién nos hará justicia? ¿Por qué? Porque están sufriendo injusticias.
opresión, dominio, maltrato, esclavitud. ¿Quién nos hará justicia? Jehová es nuestra justicia. Ese es el nombre de Jesús justamente. Estaba todo profetizado, estaba todo preanunciado siglos antes de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema que se empieza a percibir ya acá en la segunda lectura del día de hoy? Vamos a tener un problema de expectativas. De acuerdo a lo que uno lee acá, la gente empieza a hacerse la expectativa de que Jesús va a ser igualito o mejor en un sentido material, terrenal y humano que lo que fue el rey David y el rey Salomón. La expectativa empieza a jugar en contra. La gente se hace una idea. La gente no interpreta que estamos hablando de justicia espiritual, limpieza de pecados, perdón de pecados. La gente interpreta terrenalmente y ese es nuestro grave problema. Todos tenemos esa tendencia a interpretar todo para el aquí y ahora, no ver las cosas como las ve Dios con perspectiva eterna para la otra vida sobre todo, no para esta, porque esta es pasajera, esta es fútil, es vana, se va a terminar, se va a acabar. Ya empieza a jugar la expectativa. Fíjense que terminan los versículos 7 y 8 justamente con un cambio de expectativa. Dice, antes decíamos, y esto nos proyecta justamente a los últimos tiempos, dice, antes decíamos que Dios nos había hecho subir de Egipto, cuando los formó como nación, ¿verdad? Cuando entraron a poseer Canaán, ¿sí? Y así lo reconocían a Dios, al Dios que nos hizo subir de Egipto. Pero en aquel tiempo, dice el profeta, ¿cómo se lo va a reconocer a Dios? Como que también mandó descendencia. Como el que nos reunió de todos los puntos del mundo donde estábamos esparcidos, dice. Que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, dice acá. Esa es la primera. ¿Y la segunda? Sí, Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de los... Esa. Pensé que la descendencia era... No, la descendencia son todos los que creen en ese descendiente, en ese retoño. Porque esa es otra también, muchos dicen descendencia biológica, ¿sí? Étnica, por raza. No. Todos los verdaderos integrantes del pueblo de Israel son aquellos que han creído en el Mesías, que ya vino, que han creído en Jesucristo. Esos son su pueblo. Y su pueblo está esparcido por todo el globo, por todo el mundo. Y los va a reunir. Y habitarán su propia tierra. ¿Qué tierra habla? Nuestra tierra, hermanos. Nuevos cielos y nueva tierra. Esa tierra habla. Ahí tenemos que ir conectando con lo que ya sabemos del futuro a través de Apocalipsis, por ejemplo. Practicará el derecho y la justicia. ¿Qué hizo Jesús durante su ministerio? Durante su ministerio. La profecía dice, practicará el derecho y la justicia. ¿Qué hizo Jesús durante su ministerio? El derecho y la justicia. Practicó el derecho y la justicia. Justamente hizo eso, porque Jesús es el cumplimiento de las promesas. Jesús es el cumplimiento de esas profecías. Justamente enderezó caminos, corrigió, perdonó pecados, sanó personas que estaban con dolencias, muchas de nacimiento. Practicó el derecho y la justicia, hizo justicia a los desvalidos. Por último, para cerrar este texto, algo ya anticipamos. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia? Todas las naciones. Todos los países. Esparcida por todo el mundo. ¿Y por qué dice a donde los había expulsado? ¿Cómo dice sus versiones? Echado. Expulsado también. Echado. ¿Por qué será que dice eso? Dispersados. Dispersado, es lo mismo. Él los desparramó. Y cuando confundió las lenguas, ¿no? Que ahí se tuvieron que ir cada uno a su... Puede ser ese un punto, pero hay más.
Pero además, y cuando dispersó la lengua, no era su pueblo, digamos, no su iglesia. Era... También cuando dijo, bueno, que no quedará para los hijos de Israel, sino que se predicará por todas las naciones su palabra, su evangelio. Pero ¿no les suena un concepto negativo? En lugar de tenerlo a todos reuniditos ahí juntos, es salgan de acá, los echan. ¿No les suena un concepto negativo? Y lo que pasa es que si no hacía eso, nosotros nos quedábamos todos juntitos. Él tenía que hacerlo, de alguna manera. Después de que Jesús ascendió a los cielos, su iglesia se empezó a conformar y se estableció en Jerusalén. Y se empezaron a quedar cómodos en Jerusalén. Hasta que vino la persecución de Diocleciano y obligadamente tuvieron que esparcirse, rajar, huir cada uno para cualquier lado. Y por eso fueron a predicar el Evangelio a otras naciones, aun cuando ya en el momento de la ascensión de Jesús tenían la orden de ir. En Hechos 1:8 dice, me seréis testigo aquí, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, qué bueno, Señor, qué hermosas palabras, queremos cumplir tu voluntad, tu santo propósito. Acá estamos cómodos, contentos, calentitos, desayunando, comiendo, qué lindo que la pasamos. Así estaban en Jerusalén, Una torta de coco. discutiendo por ahí cosas así, ¿se puede comer de los sacrificados a los ídolos o no? Che, ¿qué problema? ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué dice? Esos eran los problemas graves que tenían. No habían entendido. Entendieron hasta ahí nomás. ¿Y después? Entonces el Señor, ¿qué dijo? Los tengo que esparcir. Yo lo tengo. ¿Viene la persecución para qué? Para eso también. Para probar la fe, pero por otro lado para que vayamos más allá, porque voluntariamente, de buen corazón, de buena gana, no vamos. Nos cuesta mucho realmente, ¿no? Hacemos, sí, alguna incursión esporádica, alguna tareita por ahí como para calmar conciencia y estar tranquilos, sí que estamos haciendo. Pero ir voluntariamente, sacrificarse, dejar mi vida, mi prestigio, mi comodidad y todo eso ya es otro cantar. Ahora, cuando viene la persecución, cuando viene la mala y no queda otra, y ahí sí no tengo ningún problema en abandonarlo todo y rajar y huir, porque corre peligro mi vida, porque acá no me puedo quedar. ¿Qué me importa la casa? ¿Qué me importa la fama? ¿Qué me importa la profesión que tenía y todo eso? ¿Qué me importa? Me van a cortar la cabeza. Aunque no sale por ahí más fácil cuando no tenemos nada que perder que cuando tenemos tanto que perder. No te entiendo, mira. Que no sale por ahí más fácil cuando vienen cosas así feas y uno tiene menos que perder. ¿Y sí? ¿Sale más fácil o es obligado? No sé. No sé si sería... Yo no diría que sea fácil, pero obligadamente lo hacemos. Pero voluntariamente, ahí ya más difícil, ¿no? Y eso es una constante, ¿no? Que el Señor continuamente tiene que mandar persecución a su iglesia para sacudirla y esparcirla, que vaya más allá. De hecho, yo tengo una teoría de que la gran cantidad de denominaciones cristianas que hay en el mundo hoy también son, en parte, voluntad de Dios. No que Dios se alegre que haya tantas divisiones, sino que Dios deja que suceda por causa de lo duro que somos de servicio, lo testarudo que somos, para que el Evangelio llegue a otros lados. Entonces cuando se divide un grupo, se pelean, qué sé yo, se va un grupito para aquel lado y bueno, ya empieza a hacer misión en ese lugar. Bueno, hace misión también, sigue predicando el Evangelio. No es la mejor manera, no es agradable, no está bien, el Señor no se pone contento, pero su voluntad se cumple, a pesar de nosotros. Y hay persecuciones internas entre los mismos hermanos y hay persecuciones externas desde aquellos que no creen en el Evangelio y que desprecian a Dios. Pero hay. El Señor deja que suceda, que el Señor está zarandeando a su iglesia continuamente para moverla, que haga la misión, que lleve adelante la misión, que entienda lo privilegiados que son de tener una misión. Así que, ¿dónde está su iglesia? Esparcida por toda la tierra. Y una cosa más para aclarar, su iglesia no son los templos, los salones, las hermosas capillas, iglesias como le llamamos, catedrales, basílicas, etc. Su iglesia no son los nombres, las denominaciones, ni siquiera su iglesia son esos grupos de personas que se reúnen en esos lugares. ¿Sabían eso?
Su iglesia son todos los que creen en el Señor Jesucristo y le sirven, le anuncian, le adoran con todo su ser 24/7. Esa es su iglesia. Y eso es invisible a nuestros ojos. Él conoce quiénes son sus ovejas. Dentro de la congregación del cuerpo y hay verdaderos creyentes y también hay algo de cizaña. Y eso va a estar hasta que el Señor vuelva. Sepamos eso. Entonces tenemos la iglesia visible, lo que vemos, pero la verdadera es la invisible a los ojos, que solo el Señor Jesús conoce. ¿Dónde está su iglesia? Perfecto, esparcida por toda la tierra. Gloria a Dios que así sea. Vamos ahora al Nuevo Testamento. La carta a los Romanos, vamos a leer una porción ahora. Capítulo 13. Romanos. Romanos 13, versos 8 al 14. Entonces, estamos pasando de la profecía de la venida del Rey de Gloria, de ese Mesías, ¿no es cierto? De la tarea, la obra que va a hacer ese vástago, ese retoño, ¿no es cierto? Y de cómo iban a ser de un lugar que ya parecía que estaba todo perdido, como un renuevo, un nuevo germen, un vástago. Pasamos a hablar de su pueblo, su iglesia, esparcido por toda la tierra. Y ahora vamos a ver un poquito más qué nos dice Dios a su iglesia también. Romanos 13 del 8 al 14. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Hasta dónde, perdón? Hasta el 14, hasta el final. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién dirige esta carta? La iglesia. A los cristianos de Roma. Iglesia. Miren qué duras palabras. Muchas veces los predicadores, los pastores no se quieren dirigir con estas palabras a la iglesia porque interpretan que la iglesia ya no tiene esos problemas, que la iglesia ya no comete esos pecados, que los cristianos ya no caen en esos pecados. Miren las duras palabras que les dice, que les expresa la tremenda exhortación, amonestación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Si yo leo así este texto aislado del resto, yo pensaría que este es un texto de evangelismo para gente que no está en el pueblo, de llamado al arrepentimiento para que entre al pueblo. Pero sabemos que le está hablando acá al pueblo. ¿En qué estado está la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos nosotros, la iglesia de hoy? ¿Nosotros también necesitamos esta exhortación o no la necesitamos ya? Y ojalá no la necesitáramos. Sí, personas humanas. Pero la necesitamos constantemente para no olvidar que es nuestro Dios. Si reconocemos que necesitamos esta exhortación y aún a diario,
¿Cómo conjuga esto de que la iglesia es santa y pura así como su Señor, pero a la vez vemos una iglesia tan pecadora, tan sumida en los pecados que necesita ser una y otra vez exhortada y amonestada y llamada al arrepentimiento? ¿Cómo conjuga? ¿Cómo cierra eso? ¿Cómo puede ser? ¿No parece una contradicción? ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Me parece que la respuesta está en el último versículo, en el 14, cuando dice: más bien, remítanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es aceptar las dos realidades. O sea, somos pecadores, pero no se preocupen por eso, sino bien crean en el Señor, revístanse de Cristo y hagan lo que nos mandó el Señor. Para resumir, podemos decir tranquilamente, confiadamente, con suma certeza y esperanza, de que en realidad la iglesia es santa, sin mancha, sin mácula ante Dios, por los méritos de Cristo, por causa de Cristo. Pero si se mira a sí misma y mira a sus adentros, reconoce que hay pecado, que todavía hay maldad, que debe ser limpiada. ¿Y cómo se limpia esa maldad? ¿Cómo se quita ese pecado? Yendo a los pies de Jesucristo, revistiéndonos de Cristo, permaneciendo en Él, porque Él perdona, porque Él cuida, porque Él nos fortalece en la hora de la tentación. No hay otro camino, ¿no? No hay otro camino. Tremendo error predican esas iglesias que dicen que el cristiano, una vez que fue convertido, una vez que recibió a Cristo, una vez que aceptó al Señor, etcétera, etcétera, ya no peca más. ¿Cómo que no? La diferencia no está en la cantidad de pecados que cometemos uno u otro. La diferencia está en que nosotros podemos recibir perdón de pecado. Y el que no se arrepiente, el que no reconoce a Cristo, no puede recibir perdón de sus pecados. Esa es la gran diferencia. Pero yo no soy mejor persona que el otro. Yo no soy menos pecador que el otro. Que el que no está en Cristo, que el que no está en la iglesia. Entonces eso también nos enseña a nosotros, nos muestra, nos habla de cómo tenemos que acercarnos a aquellas personas que no han todavía conocido al Señor y Salvador. ¿Con qué actitud? Generalmente y tristemente, y por eso pagamos las consecuencias hasta el día de hoy, en el evangelismo muchos hermanos van desde un lugar de superioridad. Yo vengo a hablarte a vos que estás perdido. Yo vengo a traerte la salvación que vos desconocés. Yo vengo a mostrarte a Dios porque vos no tenés a Dios en tu vida. Dios está con él. Dios hace todavía salir su sol, hace llover la lluvia, caer la lluvia sobre su vida, le da salud, le da trabajo, le da un montón de cosas, solo que él no le rinde culto, solo que él no lo reconoce a su Señor. Pero está. A veces la actitud con la que vamos al otro hace mucho, ayuda mucho en la evangelización. Y es importante tenerlo en cuenta. Pero acá hay una cuestión que está hablando el apóstol acerca de pecados, sí, pero los pecados son deudas. Y el que las paga esas deudas es Cristo, no las pagamos nosotros, no las podemos pagar, ¿no es cierto? Pero hay una deuda que no se paga nunca. Hay una deuda que es para siempre mientras estemos aquí en la tierra. ¿Qué dice? La de amarnos unos a otros. La del amor, la de practicar el amor. En esa sí vamos a sentirnos en deuda siempre. Con lo demás, bueno, Cristo me perdonó, listo, pagado, cancelado, olvidado. Se rompe el pagaré, no debo más nada. ¿Y con el amor qué? Con el amor sigo siendo deudor, sigo debiendo. Podríamos decir, nunca vamos a amar lo suficiente. Nunca vamos a amar tan completamente como creemos. Entonces viene gente y nos dice, no, pero yo amo a Dios, yo lo amo a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón. Y está dejando mostrar o entrever que ya hace lo suficiente con amar a Dios así. Que ya amó lo suficiente a Dios y a su prójimo. San Juan, ¿qué dice? El que no ama a su hermano, al que ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y acá todavía Dios nos dice, nunca va a ser suficiente, siempre vas a estar en deuda.
Siempre vamos a tener esa deuda de amor. Cada uno se conoce a sí mismo y cada uno sabe cuánto ama a otro, ¿no? Cada uno sabe cuánto le falta amar a su prójimo y a su semejante. Pero aquí la advertencia tiene que ver con cuidado con creer que ya amamos lo suficiente. Yo le di todo a mi hijo, todo le di, no le negué nada. Bueno, para Dios igual no es suficiente, ¿no? En cuanto al amor no es suficiente. Podemos dar muchos bienes materiales, pero el amor siempre vamos a estar en deuda. Así que, si queremos ser justos ante Dios, si queremos ser obedientes a Dios, si queremos ser realmente consecuentes con su santa voluntad y practicarla, tenemos que portarnos bien. Tenemos que dejar de robar, dejar de matar, dejar de mentir. Tenemos que dejar de hacer muchas cosas. O más bien tenemos que amar. Porque en el amor, en la práctica del amor, está el cumplimiento de la ley. Miren qué interesante, ¿no? Nosotros siempre interpretamos los mandamientos como dejar de hacer algo. Cuando el apóstol nos dice, no, al contrario, es hacer otra cosa, muy distinta. Y el amor lleva al arrepentimiento y al perdón también. Seguro. Esa es parte del amor. O sea, si yo amo, pido perdón. Exacto. Y a mi prójimo también, a mi semejante también. Yo pienso esto, ¿no? Porque ninguno cumplimos los mandamientos. Siendo cristianos también. No se puede, eso no, es imposible. Claro, entonces en algún momento de esperar que sin querer o a propósito robamos a alguien, codiciamos a alguien, matamos el corazón a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué interpreto yo en el amor? Que yo cuando cometí eso le pido perdón. Y si alguien me hizo, yo lo perdono. Y yo me arrepiento constantemente. Eso es el amor Vivir que en nos llama el arrepentimiento. Señor a nosotros, entonces. Sí. Eso sería revestirse del Señor Jesucristo. Sí. Entonces. Actuar como Él, Claro. como Él actuaría. Buscar ser más como Él. ¿Sí? Yo siempre les enseño a los chicos en catequesis, ¿no? Sobre todo cuando tenemos catequesis de adultos, y es muy difícil la lucha con el pecado. Se hace muy difícil, ¿no? Entonces les enseño que una forma, una estrategia que nos enseñó el Señor y que nos ayuda a combatir el pecado es ponernos al servicio de Dios a hacer cosas buenas por mi prójimo. En lugar de enfocarme en dejar de pecar, voy a enfocarme en hacer lo bueno, lo correcto para el otro. Y así indirectamente voy a ir dejando de lado y voy a ir soportando más fácil las tentaciones. Entonces reemplazo un mal actuar por un buen actuar. Pero si quiero solo dejar de actuar mal y no hago nada más, y probablemente el pecado me va a ganar, seguro me va a ganar. Sí, Me va a hundir, me va a vencer y me va a esclavizar otra vez. una proacción más que una reacción. Ser proactivo, exactamente. Pero para bien, ponerme en manos de Dios, servirle. ¿Sí? Buscar hacer más cosas para Él, ¿no? Lo que pasa es que luchar contra nuestro pecado, estar siempre pensando que no tengo que pecar, es como luchar contra nuestra naturaleza carnal. En cambio, si pensamos en el amor, en hacer bien, estamos actuando para nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Para el Cristo. Y de hecho ahí creo que va en coherencia con lo que dice en la última parte del versículo 14, no se preocupe por satisfacer. O sea, dicho lo que estamos hablando ahora, no piensen en no pecar, sino hagan, revístanse del Señor. Ahora con la nueva identidad que le dio en Cristo, amen, ocúpense de eso. Ahí me hace pensar en esa coherencia. Y a la vez que ocupándote en eso, dice, ya cumpliste lo otro. Dos cosas juntos tenemos que hacer. Dos cosas juntos, pero como dijo Pastor, hay que enfocar para actuar, amar. Entonces, este lado ya... Ya se cumplió, dice. Descansar. Se achica, Disminuye. disminuye. Sí, porque yo creo que si uno se enfoca en no pecar, dice no tengo que hacer esto para no pecar, termina siendo un círculo vicioso en el que no hace absolutamente nada, se queda sin hacer nada por el hecho de no querer pecar. Entonces, o si peca. Y peca por no hacer lo bueno. Por no hacer lo bueno. El que no hace digamos. lo bueno peca, comete pecado. Entonces,
en vez de quedarte no haciendo nada, mejor hace algo que te aleje de pecar. Claro, pero acá justamente también dice que el amor, si vos haces el amor, ¿no es cierto? Si vos tratás de hacer obras de amor, digamos, lo otro ya está cumplido. Claro. Ese es el cumplimiento de lo malo. El empezar a hacer cosas por amor, digamos. ¿Saben la palabra que utiliza la Biblia de Jerusalén, que es una mejor traducción en algunos aspectos para mí? En lugar de amor dice caridad, caritas, que es un amor Caridad, que es un amor concreto, que es un amor no de palabra, es un amor de acción. serio. Es un amor que actúa, que hace, que siempre está buscando el bienestar del otro. En lugar de otro. Exactamente. Hay que entender en lugar de otra persona. Exactamente. Y además dice, ¿no? Así como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Sí. Es el resumen de la segunda tabla de la ley. ¿Qué entendemos nosotros como a ti mismo? Muchos dicen, si yo no me amo, no puedo amar al otro. No, esa es una interpretación lógica de nuestra mente humana, lógica, así como la lógica humana nos lleva a querer nosotros enfrentar el pecado y luchar con el pecado para no caer, para no cometerlo. Vamos a seguir mejor la lógica de Dios, porque la lógica de Dios es mucho más inteligente y nos va a hacer bien realmente. La otra lógica nos encierra en una encrucijada que nos obliga igualmente a pecar por no hacer lo bueno, ¿sí? Entonces, cuando decimos ama a tu prójimo como a ti mismo, no está diciendo como vos te cuidás a vos mismo, así te podés cuidar al otro. No, está diciendo como vos quisieras ser tratado, trata al otro. Aunque vos seas maltratado realmente. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te haga. Exactamente. Esa es la lógica que está detrás del resumen del mandamiento. Muchas personas interpretando mal dicen, primero tengo que estar bien yo y después ayudo al otro. No. Claro, ¿y cuándo va a estar bien? ¿Cuándo va a para estar bien ayudar al suficiente? ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo va a alcanzar? No alcanza nunca. No. Hacemos bien todo lo que podemos, aun cuando yo no esté todo lo bien que yo quisiera estar. Y realmente en la práctica de esa lógica va a venir también mi bienestar, porque todas esas personas luego agradecidas me van a hacer bien también. Entonces círculo. es un círculo, pero un círculo virtuoso y no al revés un círculo vicioso, porque la otra lógica nos mete en un círculo vicioso. ¿Cuándo voy a terminar de estar bien yo? Nunca. Entonces nunca puedo hacer nada bien por los demás. Me pasó varias situaciones que me vinieron las personas a plantear eso, ¿no? Ok, está bien, dice amar, ¿cómo puedo hacerlo si yo no recibí amor? O sea, yo no puedo amar. Entonces yo ahí enfoco, ¿sabes cómo puedes amar? Porque Jesús te amó primero. Exacto. Dios te amó primero. En eso está tu fortaleza. Decir que yo no fui amado es rechazar el amor de Jesús. Porque yo pude haber sido despreciado por mis padres, por mis abuelos, por la sociedad entera. Pero Jesús nunca hizo eso. Eso me hace pensar también como cuando uno se pone en juez y acusa a otra persona y a uno no le gustaría que lo acusen y que lo traten así, digamos, pero como es fácil juzgar y ponerse en juez, uno lo hace y dice, aquel cometió tal cosa, digamos, pero después cuando nos sucede a nosotros, no nos gusta, digamos. Y por ahí en realidad lo que tendríamos que hacer es escuchar a la otra persona, escuchar su versión y ver realmente lo que pasó, porque así nos gustaría que a nosotros nos traten y que pase con nosotros, digamos. Eso me hace pensar. Es muy difícil para actuar. Muy difícil. Muy difícil. Entendemos por teoría, pero mi vida cada día, cada momento, todo el tiempo viene esa cosa, ¿viste? Es muy difícil. Yo más todavía como teniendo negocio, tengo empleada gente, es muy difícil para hacer esa cosa. Pero ¿sabe qué, Teresa? Lo lindo de estar en la iglesia, lo lindo de estar en Cristo Jesús, es justamente aceptar esa dificultad y vivir con esa lucha. Claro. ¿Sí? Ahí ya cumpliendo poquito. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con esa lucha. Claro. Hay mucha gente que se cansa y dice, yo ya no lucho más. Se entregan, se rinden y viven como el peor de los mundanos. No, nosotros no podemos hacer eso.
No es luchar, No. teniendo palabra de Dios, Ujú. sale solo, Ujú, cambiando poquito a poquito. ujú. Muchos pero andan en palabra. Caridad. Caridad. Teniendo mi Caridad. mente, Ujú. entonces naturalmente puede cambiar. Qué bueno que hay una palabra en coreano para la caridad, ¿no? Pero, Ahora no estoy seguro si es esa. sí, pero parece. Sí. Pero, Pero es tipo entendiendo, servicio, caridad al otro, bien del entendiendo el lugar de otra Poner, persona. como empatía, digamos. Claro, entendiendo y ahí ya podamos dar amor, podamos entender, podamos perdonar esas Exacto. cosas. Sí. Ese es bello. Yo creo que esta palabra nos vino a mí personalmente, porque antes de que nosotros sentábamos acá, tuve un pequeño encontronazo con mi mamá. Ujú. Y entonces estoy pensando en la palabra así. Siempre tenemos esa carne, ese pecado que nos hace entrar en discusión y disensión. Y volver a recordar el destino de Jesús y ir a Él. Es qué grande la misericordia que por su sangre nos cubre, aún nosotros siendo pecadores, y podemos practicar esto. En vez de amar. Amén. Sí. 아까도 네가 엄마 입장에서 배려를 해줬으면은 그렇게 말이 안 나오지. Me dice, si hubieses hecho caridad conmigo poniéndote en lugar del otro, no hubieses hablado de esa manera. Bien, ahora miren cómo vamos entendiendo, se va redondeando, por lo menos hoy un poquito más, y esto sería para mí muy satisfactorio si se pudieran llevar hoy un concepto más acorde al concepto que tiene Dios del amor, porque el amor que se habla en el mundo es muy distinto, es un amor muy limitado, muy egoísta, etc. Miren cómo Dios nos va cambiando el concepto de amor para entender su amor superior, el amor ágape, que es el que viene de Dios. Y en el versículo 10 dice, el amor no perjudica al prójimo. Hablamos de amor como caridad, o sea, como a hechos concretos, como acción. Incluso podemos decir como una decisión de no hacerle mal, al contrario, una decisión de hacerle bien, de cuidarlo al otro. Entonces, miren, ahora dice, el amor no perjudica al prójimo. ¿Cuánto amor egoísta estamos viendo nosotros en el mundo de hoy, que enmascarado en buenas intenciones hace daño, perjudica al otro? En nombre del amor. En nombre del amor se hace daño. Claro. Dicen que eso es Sí, amor, María. pero no es amor. Así es. Sí. Entonces, fíjense, ¿no? Dios nos va enseñando, nos va moldeando. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios, y no una vez, sino siempre, constantemente estar en estudio, porque esto no podemos terminar de aprenderlo en un estudio de 1 hora, 2 horas. Así que necesitamos seguir, perseverar en esta tarea del estudio bíblico. Ahora, hay un tema más todavía. Hay una preocupación ulterior que tiene el apóstol Pablo. ¿Por qué le habla como le habla a la iglesia de Roma? ¿Por qué los exhorta tan duramente? ¿Porque los quiere ver bien? ¿Porque quiere que sean ejemplo en la sociedad? ¿Porque quiere dejar bien parado a Cristo? ¿Solo por eso? ¿O hay algo más todavía? ¿Qué dice versículo 11? Porque el tiempo se acerca ya. Y es hora de despertarse. Nuestra salvación está aún más cerca que cuando inicialmente creímos. ¿Vieron cuando yo les digo, hoy es un domingo especial? ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la venida del Señor. Cada domingo que nos reunimos, cada martes, etcétera, que nos reunamos cada viernes, es una alegría. ¿Por qué? Porque nos vemos la cara, pero nos vemos la cara más cerca de la venida de nuestro Señor. Y eso no es poca cosa, eso es muchísimo, eso es maravilloso. Saber que se están acortando los días de la venida del Señor, y yo sigo en la iglesia, y yo sigo con fe, y yo sigo con mis hermanos unidos. No me enfrié, no me salí, no caí de la gracia, no. El Señor me sostiene. No es poca cosa, es muchísimo. Para mí es una obra grande de Dios que hace en mí y en nosotros, en la iglesia, ¿no? Pero dice, dejen de dormir, despierten del sueño. ¡Ey! Es como que nos dé una sopapeada así. Muchachos, ¿qué está pasando? ¿Cómo que les está venciendo el pecado?
La pereza, la holgazanería, los deleites de este mundo. ¿Qué está pasando, muchachos? Despierten, sean vivos, sean entendidos en los tiempos que corren. El Señor viene pronto, pareciera estar diciendo entre líneas ahí. ¿Eh? Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos, que cuando habíamos creído la primera vez. Claro que está más cerca, cada día que pasa nuestra salvación, la salvación definitiva, ya cuando se termine todo, ya no va a haber más lucha, ya no hay más pecado, no hay más enfermedad, no hay más dolor, etc. Esa salvación, la eterna, está más cerca, dice Pablo. Entonces, ¿cómo estamos viviendo estos momentos? ¿Cómo está la iglesia hoy? Nosotros somos la iglesia, pero ¿y cómo la vivimos? Cada uno examínese a sí mismo y vea cómo practica su fe día a día, no solo los domingos. Porque digamos que los domingos en la iglesia es relativamente fácil actuar de cristiano. Pero en el mundo, entre la gente común y corriente, ¿cómo soy yo de cristiano? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es mi ejemplo a la sociedad? No, creo que ahí es el envío, ¿no? Cuando estamos en la vida cotidiana de cada día, en el trabajo, en la escuela, en nuestras casas. Se encontramos siempre igual. No hay nada de diferencia. Igual se enojamos, igual peleamos. Igual nos arrepentimos también. Sí, cada rato hacemos esa cosa. Eso es bueno, que podemos arrepentirnos. Infinita misericordia de Dios. Sí. Versículo 12 dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día, dice. Miren cómo toma el tiempo que vivimos en este mundo, ¿no? Como noche, como oscuridad. Aunque la iglesia brilla con la luz de Cristo e intenta iluminar el mundo está sumido en oscuridad. Pero ya se acerca el día, dice, el día de la redención, el día de la venida de Jesús en gloria, el Rey de Gloria que vimos en el Salmo. En su segunda venida ya va a venir como el Rey de Gloria. La primera venida fue en humildad, ¿sí? Ahí por lo bajo, pocos se dieron cuenta, pocos se avivaron de que estaba, aunque fue profetizado y avisado, pero muchos no lo quisieron ver. Ahora en su segunda venida, todo ojo lo verá, ya nadie va a dudar. Ya nadie va a tener excusa. Se acerca el día, dice. Por eso, cuanto más que se acerca ese día, tenemos que esforzarnos por dejar de lado esas obras de la oscuridad. Y al contrario, revestirnos de la luz, de esa armadura que da la luz. Que esa armadura es Cristo. Cristo con su palabra, Cristo en su iglesia, Cristo en el testimonio. Vivamos decentemente, como a la luz del día. Y miren las palabras que utiliza. Antes utilizó mandamientos, ahora directamente habla de pecados, ¿no? En orgías, borracheras, inmoralidad sexual, libertinaje, disensiones, envidias. Sino que revístanse del Señor Jesucristo. Y los deseos de la carne, olvídense, no se preocupen por eso. Podemos pensar nosotros automáticamente con este texto, pensamos por ahí deseos pecaminosos. Sí, tal vez está hablando de eso también, pero ¿y qué tal los otros deseos de la carne? Como, y yo quiero tener mi casa mejor, y quiero tener un autito, y quiero terminar mi carrera, y quiero tener mi título, y todo eso. Dios está diciendo acá con Pablo, no se preocupen. Ocúpense, háganlo. Pero que tu verdadera preocupación sea la luz, sea esa luz de Cristo iluminando al mundo. Esa debe ser tu verdadera preocupación. Y lo demás, hacelo porque estás en el mundo y aprovecharlo para hacer de testimonio. ¿Sí? La escuela, el colegio, el trabajo, etc. es para testimonio, es para hacer luz. Es secundario, porque eso va a pasar. Pero que eso no sea el centro de tu vida, el eje de tu vida, que vivís para eso. No, pues, no sirve, no es así. ¿Sí? Ni una cosa ni la otra, ¿no? Eso es vivir en la luz, ¿no? Con él siempre ese tema discutimos. Él me reta. Mamá, usted está primero en el mundo, me dice. Pero no es así. Nada que distinto. Opiniones, formas de ver las cosas. Yo no es así.
Yo siempre hago dos cosas mismas, dos cosas como caminamos pierna, simultáneamente. derecha, izquierda, y hay que, dos cosas tenemos que ir juntos, yo digo. Miren, no es fácil entender estas cosas y ponerlas en práctica. En eso tenemos que estar de acuerdo en eso, en que no es fácil. En eso vamos a tener que estar de acuerdo. Pero no debemos dejar, como dice el texto bíblico acá, que esas disensiones serían desacuerdos, desentendimientos, nos separen. Disensiones van a haber, envidias van a haber, pecados van a haber, pero no vamos a dejar que prevalezcan, que nos manejen, que nos controlen, que hagan desastre entre nosotros. No. Yo también hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con Maxi, ni estoy de acuerdo con mi esposa. Y hace años que venimos juntos. Hace años que venimos juntos, ¿sí? Yo me someto y aguanto. Es por el amor que ella te tiene que te tenés que someter. Trato de ser como El amor es el que cumplimiento. reine Cristo en mi vida. Hasta fin tenemos que vivir así. Si no lo haces, te quedarás sin amor. Pero a veces tener diferencias de opinión tampoco quiere decir que es claro, pecado. Claro. Por eso Es digo, diferencia de opinión nada más. no, pero a veces ya la El pecado está así peleando ya por la la diferencia de pecado. disensión ya roza la división. Esa es la preocupación del apóstol Pablo. Más difícil matrimonio, más difícil. Para mí, más difícil matrimonio. Que distinta opinión y pensando que... Bueno, y hay que acordarse de la promesa que uno hizo. ¿Y sí? Hasta que la muerte nos separe. Para mí, Es lo único que para tenemos mí, en para vida en mi ese vida, me costó más que todo y de matrimonial. Sí, sí, Sí. sí, es difícil. Matrimonial, sí. Es fatal para mostrar amor. Y sí. Ujú. Pero ¿sabe qué? Justamente dicen los sabios, entendidos, los más expertos, y yo creo que es sabiduría de Dios dada al ser humano, que justamente el matrimonio es la preparación perfecta, o sea, la mejor, no la única, pero la mejor para la otra vida. Entonces hay que tomarlo con mucha honra y ser agradecidos a Dios que pudimos pasar por el matrimonio, otros estamos pasando, otros van a entrar, ¿no es cierto? Otros Pero nunca jamás. Y por hay que algo dice, tomarlo. el que está afuera quiere entrar, el que está adentro quiere salir. no, yo no quiero Por algo salir. dice el dicho, ¿no? Siempre dicen cosas así feas del matrimonio. Sí, No de le van a dar Calvario. cosas. Yo no quiero salir, yo con que ella cambie ya estoy contento. Siempre tiene que cambiar el otro, ¿no? Uno no tiene que cambiar nada. Aunque ella deje de enojarse por todo, ya estamos. Pero sabiendo que hay pecado, sabiendo que van a haber estas luchas, estas disensiones entre nosotros, y somos advertidos por la palabra de Dios, tanto más nosotros tenemos que estar alertas y ser cuidadosos y no dejar que eso prospere, se agrande y llegue a ser tan fuerte en nuestra vida que nos aplaste, nos anule. Yo me alegro mucho que ustedes hayan seguido acá y que ahora encima se animen a hablarlo a ese tema acá entre nosotros. Porque eso es bueno, sacar esa cosa y decir, esto no nos va a separar, esto no nos va a dividir. Esto lo vamos a manejar y lo vamos a superar con la ayuda del Señor. Punto. Eso es revestirse de Cristo y practicar el amor. Eso. A pesar de nuestras diferencias, de nuestros desacuerdos, podemos seguir juntos. Porque la verdad es que nos une Cristo, la fe en Cristo Jesús. Y todos tenemos esa fe en el crucificado, que murió por nosotros, que pagó por nosotros, que nos regaló la entrada al cielo con su muerte preciosa. Entonces, ¿cómo nos van a dividir, nos van a separar estas tonterías, estas cosas, que son parte del ser humano y de su naturaleza pecaminosa? Van a estar ahí. ¿Cómo nos van a separar? ¿Cómo nos pueden hacer enojar tanto que ya me olvido que el otro es mi hermano? Pero nunca pensamos tontería. Cuando viene una cosa, ya pensamos importancia, ya discutimos. Y después, bueno, cuando pasando el tiempo, que hice una tontería. Pero ese momento no puedo pensar, esa es una tontería, no puedo pensar. Uno no se da cuenta Claro, ahí. no se da. Bueno, tenemos a Cristo que nos perdona, eso es lo bueno. Y es bueno que aunque sea tarde nos demos cuenta de los errores y los Eso reconozcamos. también lindo, como Sí. se da cuenta, por lo menos después. Sí.
Es reconocer. reconociendo. Proverbio creo que dice, el amor cubre multitud de faltas. El amor cubrirá multitud de pecados, ¿sí? Sí, Bien, vamos a ir al último texto del día de hoy. Este para mí era el texto más grueso y más importante para estudiar hoy, el de Romanos. Y vamos a ir como cierre, como corolario, al texto del Evangelio según San Mateo. Y vamos a volver a la temática que veníamos siguiendo de la venida del Mesías, la venida del Salvador. Mateo capítulo 21, la venida de ese Salvador prometido. Pero ¿cómo fue realmente esa venida del Mesías? No estamos hablando de la segunda venida, sino de la primera venida. En ese momento era la venida, la única venida, ¿no? Mateo 21 del 1 al 9. Y dice así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito cría de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hasta aquí la palabra del Santo Evangelio para nosotros hoy. Honramos a Dios por su bendita palabra, que la tenemos a mano, cerca todavía, y la podemos degustar, estudiar, analizar, disfrutar. Bien, ¿se cumplió la promesa o no? ¿Cómo? Una cosa consulta, ¿no? Sí. Y hoy a la mañana yo leí letra, nunca me dio cuenta porque Jesús cuando entró a Jerusalén subió es chiquito. ¿El burrito? En burrito. Lo otro, ¿dónde estaba? Acá nunca dice después. ¿Qué otro? Porque acá están dos. La mamá y el burrito, claro, ¿sí? Pero acá no se dice, él subió de chiquito, ¿no? Sí. ¿Y mamá dónde estaba? Porque ¿La mamá iba atrás? ¿Atrás estaba? Sí, dice que les llevaron la mamá y el burrito, porque era un burrito pequeño todavía, que estaba amamantando, ¿no es cierto? Dice, desatadla y traédmelos. Los dos. A Los dos, Desde y la costumbre era no separarla, así que si Jesús decidió que iba a ir montado en un burrito porque él tenía un mensaje que dar a su pueblo, entonces mamá estaba la mamá adelante, iba atrás. adelante, Atrás. La mamá iba atrás, dice. porque se sigue su hijito. Sigue a su hijito, ¿sí? ¿Qué significa eso? No, eso lo hacen más que nada porque había que hacerlo, digamos, no la podían dejar a la mamá sola sin el burrito, porque iba a ser un desastre por ahí la mamá, iba a romper todo. Entonces las llevaban juntos, pero Jesús iba adelante con el pollino, el burrito chiquito, ¿sí? Y seguramente la mamá iba detrás, y los discípulos le van ahí acompañando, digamos, ¿no? Ay, no se dice nada por eso. No dice nada, pero yo leí eso justamente, que la costumbre era así, si el burrito tenía que hacer algo, la mamá iba atrás. Así. Lo interesante es que este es el único evangelio que menciona los dos animales. Los otros evangelios mencionan solo al burrito. Ah, sí dice. Lucas no dice nada, por ejemplo, de la mamá. Acá menciona los dos animales. Tenía dos y fueron juntos. Dos, sí, y fueron juntos. Sí. Pero Jesús le interesaba el burrito, el pollino, que iba a soportar justito su peso. Piensen que los burros aguantan mucho más todavía, ¿no es cierto? Pero el burrito iba a aguantar su peso porque él iba a dar el mensaje justamente de humildad,
de que mi reino no es de este mundo, es otro tipo de reino. No vengo en un caballo blanco, bien brioso, fuerte, triunfador y victorioso a tomar la ciudad de Jerusalén y a correr a los romanos. No, esa no es la idea. Esa no es la idea. Yo vengo a morir acá. Yo vengo a entregar mi vida por ustedes, porque si yo no muero por ustedes, ustedes no tienen verdadera vida, ustedes no tienen salvación. Era necesario, absolutamente necesario, que Jesús muriera, que pagara por nosotros, que el justo muriera por los injustos. Eso era absolutamente necesario. Y Él necesitaba hacérselo entender a la gente. Miren, todo lo que Jesús predicó, todo lo que Jesús anunció y avisó, todo lo que ya dijeron las profecías. Isaías 53, molido fue por nuestras rebeliones. Fue avisado esto, fue avisado. Sí, viene un rey, es un rey superior, es un rey supremo, es un rey eterno, es toda la justicia, toda la bondad, todo el amor que puedan tener. Pero no es como a ustedes les parece. Esto es otra cosa. No puede ser como a ustedes les parece, no puede ser como el reino de David o el reino de Salomón, no puede ser, porque en esos reinos se cometieron tremendas injusticias, tremendos abusos cometieron esos reyes también. ¿Por qué? Porque eran humanos. No puede ser otra vez lo mismo. ¿Por qué esperan lo mismo? Eso parece querer decir Jesús al subirse a ese pequeño burrito. Esto es otra cosa, muchachos, entiendan. Empiecen a querer entender por lo menos, porque el problema está en que no quieren entender. No quieren aceptar que Jesús les diga, es distinto, es diferente ahora, es mucho mejor, pero va a ser diferente. Una costumbre en aquellos tiempos montarse sobre un burro como señal de que sale un pobre, hay un esclavo o algo así. ¿Había un significado que esa costumbre judía? No. Es que si fuera rico sería en un caballo o algo así, algo mejor. Claro, o sea, estaba la costumbre de que los generales victoriosos que venían de las batallas al imperio entraban con toda una pompa y en el mejor caballo, generalmente blanco, el más digamos joven, pero ya tirando a adulto, con toda la musculatura bien, con un buen porte, como se dice, con la mejor montura, con la corona de laurel y todo eso, bien victorioso entraba, ¿no es cierto? Y con obviamente toda la gente vitoreándolo. Entonces esa costumbre el pueblo judío ya la conocía, porque habían sido por siglos sometidos por los griegos y por siglos sometidos ya por los romanos. Entonces ya la tenían bien clara ellos. Entonces, ¿cómo esperaban ellos que entre su rey? Ya estaban acostumbrados que esa era la imagen de un rey victorioso que viene a tomar el poder, viene a tomar posesión. Y Jesús justamente hace eso, pero lo hace distinto. Le mete un cambio grosero, grotesco, algo innovador, fuerte, dar el mensaje. algo chocante. Claro. ¿Cómo va a venir un burrito? Está cargando, Encima existe. El bebé, ¿cómo va a venir? O sea, porque es otra cosa. Porque no es lo que vos esperás, está diciendo Jesús. Y es un animal de carga y no de lucha. Y tengo que entrar a Jerusalén. Voy a entrar a Jerusalén, pero ¿cómo voy a entrar? Voy a entrar dando un mensaje. Voy a entrar diciendo, esto no es igual, hermanos, entiendan. Esto es otra cosa. Ese es el punto que está ahí en juego, ¿no? Y siempre fue ese mensaje, al haber nacido en un pesebre. Totalmente, siempre fue el mismo mensaje. El haberse criado en Galilea. ¿Puede venir algo bueno de Galilea? Dijo Natanael cuando lo fueron a convocar, ¿no? O sea, todo lo despreciado, todo lo que ellos, donde menos lo esperaban, por ahí vino. Donde menos lo esperaban. ¿Por qué? Porque es distinto. Porque es otra cosa, muy superior, como vos ni te imaginás, como vos no podés entender. Pero si Dios te lo dice, que esto es lo mejor, ¿a quién le vas a creer? ¿A tus propias ideas, a tus propios preconceptos? ¿A las ideas de otros seres humanos como vos, tan falibles, tan erráticos? No, creámosle al Señor, creámosle al verdadero Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él sabe en qué consiste nuestro verdadero bien. Así que, para destacar de este último texto, muy interesante cómo Jesús sabe lo que va a pasar al detalle. Cuando los manda a buscar la burra y el burrito, sabe que le van a preguntar para quién los tocan, les dice la respuesta exacta que le tienen que responder ellos, ¿no es cierto?
y ellos cumplen, ellos dicen esa respuesta y pueden traer el animal sin problemas, se pueden traer los animales sin problemas, ¿verdad? Y un detalle que agrega para ver todavía más grande al Señor, que el Señor no hace las cosas porque sí, no hace las cosas caprichosas, no hace las cosas a tontas y a locas como nosotros hacemos y después vemos cómo zafamos. Jesús, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente que todo lo sabe, tiene todo absolutamente bajo su control. Y cuando ellos dan el mensaje este particular de Mateo, tampoco lo dice Lucas, cuando ellos dan la respuesta de que el Señor lo necesita, ¿qué más agrega? Pero lo va a devolver. Pronto lo devolverá. El Señor va a dejar todas las cosas en orden. No te preocupes que te va a devolver tu burra y tu burrito. Préstamelo. Qué interesante Dios teniendo su control. Vamos a ir a Zacarías 9:9, Antiguo Testamento. Vamos a ver dónde está esa profecía que cita acá el evangelista. 스가랴 말하기 전에 마태, 말라기, 스가랴. 여기 이게 마태복음이고요, 이게 말라기고요, 이게 전에 스가랴. ¿Cuánto? 9:9. 나한테 말라기. 구원이 뭐라고 그랬지? 여기 구원의 왕이 살vación. 네. 다른 말 없어? 다른 말? 저번에 엄마가 얘기해 준 거 있었잖아. 살바션 말 더 구체적인 단어. 저번에 네가 얘기했었는데 엄마가 물어봤어. Sí, salvación. ¿Cuándo? 우리 그 한국 교회에서 설교했을 때 우리 구원 받는다. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Lee? Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Palabra de Dios que se cumplió al detalle, ¿verdad? ¿Cuántos siglos antes más o menos habrá sido dicha esta profecía? 400, ¿no? Entre 500 y 600 años. ¿Sí? Después de Malaguia dice que 400 años de 400 silencio. años Sí. silencio. Miren qué interesante, ¿no? Dios ya había profetizado al detalle. ¿Y qué hacía la gente cuando Jesús empezaba a pasar ahí? Tiraban sus mantos y hojas de... Recordaba Ahí, ese, acá. ese- Cumplieron esa profecía, capaz que incluso sin tenerla en cuenta, sin saberla, ¿no? Hay Biblias donde dicen que eran hojas de palmera y hay otra que dicen ramas de árboles. Sí, pero lo más lógico es que sea de palmera porque era lo Sí. más común ahí en esa Y sierra. no creo que pueda pasar sobre ramas de árboles tampoco. Claro, ramas altas no. Ahora, la montura, ¿prestaron atención a la montura? ¿De qué fue hecha la montura para ese rey? La ropa de ellos. ¿Y cómo habrá sido la ropa de ellos? Telas. Armani, traje Armani, alta costura, no sé. Pedazo de tela. Convengamos que ellos eran casi como pordioseros, ¿no es cierto? Telas muy comunes y muy desgastadas. Esa fue la montura del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo habrá sido la ropa que la gente tiraba en el camino también entre las palmas? Y era una alfombra también, una alfombra vieja, desgastada. Eso habrá sido. No van a tirar su mejor prenda, un manto púrpura de lujo de un rey, no van a tirar ahí. Una alfombra roja. Así que todo indicaba el grado, el nivel de humillación al que iba a ser sometido Jesús. Ya desde su nacimiento, pero que no llegaba todavía en este camino que estamos viendo a lo sumo. Iba a llegar a lo sumo en la crucifixión. Previo pasando por los azotes, las burlas, escupitajos, etcétera, ¿no? Pero todo iba mostrando que este era un rey totalmente diferente. Otro rey, mejor, excelso,
a los ojos de Dios, pero su pueblo no lo entendió. A los suyos vino, dice Juan 1, pero los suyos no le recibieron, porque no entendieron, o porque no quisieron entender, porque no quisieron verlo. Ahí está el problema, ¿no? Incluso pienso también en la forma, porque, qué sé yo, cuando viene un rey, una autoridad, todos, una semana, un mes antes se está planificando, organizando, teniendo hasta el último detalle de la trompetita, de esto, del otro. Y acá fue así como instantáneo, digamos, ¿no? Espontáneo. Espontáneo, instantáneo de lo que había, se armó, y esa humillación también, ¿no? O sea, No se preparó nada. nada se preparó, o sea, Bueno, cuando nació no a pesar no de eso había- se cumplió la profecía, ¿no? Cuando nació tampoco había lugar para cobijarlo, ¿no? Claro, por eso no, termina nunca hubo nada preparado, ¿no? por eso termina naciendo en un establo, ¿no? En un lugar donde se guardaban los animales. Incluso la gente de adentro que decía que quién es este que viene, o sea, cuando Lo- uno piensa que va a venir una autoridad, está todo el mundo está pendiente de eso. Acá la Lo gente único no- preparado, organizado y recontraarmado fue su muerte. Por eso los judíos hasta ahora están esperando su... No acepta La venida, Jesús, no acepta, nada. sí, su venida. Pero No Exacto. tiene que venir así, no tiene que hacer. Piensan en eso. es Sí. raro porque Hablar más fuerte, mamita. porque habiendo tantas como profecías y todo eso, como que uno pensaría que los cristianos, o sea, iban leyendo todo eso y se iban preparando o iban tratando de interpretar lo que decía, porque ahora nosotros lo leemos y nos parece muy evidente, pero después fue y ni siquiera los mismos cristianos lo esperaban ni prepararon nada. Canela, pienso también en la segunda venida. Vos decís, parece evidente, pero ¿cuántas veces el Señor nos está diciendo estemos preparados porque se viene la segunda venida? Y parece tan evidente las señales que nos manda, pero va a venir de la misma forma. Y cuando venga, va a ser, o sea, como que vamos a decir, no estábamos preparados, porque en realidad el ser humano no está preparado para estas cosas por nada, y que el Señor las anuncia, como anunció 3 veces su muerte. ¿Quién estaba preparado para la muerte? Incluso cuando estaban muriendo se fueron todas a la miércoles, digamos. Lo mismo nos va a pasar con la segunda venida. Tantas veces el Señor nos está anunciando, estén preparados, estén alertas, estén trabajando, estén esto, y nunca llegamos a estar preparados. Bueno, Ya la, pasó prepara- 2000 la años. preparación consiste justamente en Y el ya pasó 2000 pesar y años. arrepentimiento, no en, Y en la esperarlo. expectativa ahí, porque él va a venir, como dice, Claro, como ladrón en la claro. noche, justamente, pero Claro, tu preparación pero- es el vigilar, quiere decir es velar, es estar en unión con él a través del arrepentimiento y en el servicio, ¿no es cierto? Me hace pensar los ojos puestos en Cristo, siempre, Ujú. a Claro. pesar de mí. Claro, pero eso de que no entendían, por eso yo digo que es que no querían entender, porque no es que todos no entendían, hubo mucha gente que sí entendió, hubo mucha gente que sí creyó y lo recibió, solamente que en el contexto de la masa habrá sido, no sé, 1% menos, pero hubo gente que lo recibió y entendió. Y tenemos todos aquellos que creyeron en la promesa en el Antiguo Testamento, desde Adán mismo. Adán y Eva creyeron la promesa. Y después tenemos a Enoc, y después tenemos a Abraham, y después tenemos a los profetas, Samuel, etc. Tenemos un montón que sí creyeron la promesa y por lo tanto hoy son contados en el pueblo. ¿Entienden? Pero la gran mayoría no es que no entendió porque no podían, no querían entender. ¿Cómo entendía el pueblo la palabra de Dios? ¿Cómo conocía el pueblo la palabra de Dios? Lo que era en ese entonces el Antiguo Testamento para nosotros hoy. No había Biblias a la mano que vos podías tener en tu casa y estudiar. No había eso. Tenía que ir a la sinagoga. Y si ya en la sinagoga el maestro de la ley te está enseñando mal, te está enseñando tergiversado, te está enseñando otra cosa, ¿cómo va a aprender el pueblo? Por eso dice, guías ciegos que guían a ciegos. Van a caer los dos en el pozo. No puede un ciego guiar a otro ciego. Bueno, así eran esos maestros. Ellos mismos estaban enceguecidos, entenebrecidos. Ellos no querían ver que Jesús iba a ser así. No quisieron ver hasta hoy que Jesús era el Mesías. Porque ellos esperaban que Jesús les diera otra cosa. Porque ellos querían otro rey. Ahí está el punto. Ellos querían otro rey. Yo quiero un rey al estilo de David. Quiero un rey terrenal, quiero un rey temporal, quiero un rey ahora, que me dé bienestar ahora, que me lo saque a los romanos ahora de encima. Que no quiero pagarle más impuestos a los romanos. Quiero ya ahora. ¿No es el mensaje que se vive en la sociedad hoy? Ya y ahora. Ahora quiero todo. Si no me lo dan... De hecho, ahora cuando Simonea habló de los discípulos que se las tomaron a la hora de la crucifixión, pienso en otras personas que
no se las tomaron, ¿no? Por ejemplo, el ladrón que estaba al lado de Cristo. Que No podía. No podía. Estaba ahí. Tenía unos clavos que el otro. Espiritualmente lo podía rechazar. El igual. soldado romano que vio toda la muerte dijo, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Sí. Las mujeres que lo siguieron hasta el final, hasta la Sí. crucifixión, creo que eran las tres Marías. Las que estuvieron a la distancia, Ujú. ¿cómo se llama? Nicodemo, Nicodemo, Simón. José de Arimatea. O sea, sí, hubo gente que Hubo gente, sí, entendía en sí, el sí. momento también. Pero por eso no es que no entendían y uno dice, bueno, pobrecito, no lo pudieron ver. No, no quisieron entender, no quisieron verlo, no quisieron aceptar lo que Dios decía. Dios dijo, este va a ser su rey, y ellos dijeron, no queremos a este por rey. Punto. Es así. Y entonces siguen esperando, va a venir otro, tiene que venir otro como a nosotros nos parece. Bueno, sigan esperando. Va a venir el mismo, pero de otra manera ahora. Como el de David. Ujú. Ahora sí va a venir como un juez justo y glorioso y con toda su magnificencia, ¿no? Pero ahí está el problema, ¿no es cierto?, del ser humano en sí. No quiere aceptar lo que Dios dice y quiere decirle a Dios cómo Dios tiene que hacer las cosas. Y si no salen las cosas bien, después todavía se enoja con Dios y le echa la culpa a Dios. Así es el ser humano. Así es el pecado en el ser humano. Bien, vamos a ver qué gritaba la gente. ¿Qué decía la gente? Hosanna. ¿Qué significa Hosanna? ¿Saben eso? Alabado sea el Señor. Yo tengo una traducción así medio salteña. El Hosanna es una aclamación, digamos, una exaltación, una proclamación de Dios, pero es a la vez una oración, es un pedido. Salva pues, salvame pues. Eso es lo que está diciendo el Hosanna. Meta, dice. ¿Eh? Y Jesús dice meta, ahora entro y pago por vos todo tranquilo. Ya va. Tranquilo que falta poco, 3 días más. Meta, pues. Eso, salva pues. Sí, salva porque de otra manera estoy perdido. El pues tiene que ver con eso, de otra manera no. Sálvame vos porque yo no puedo ser salvado de otra manera sin vos. En ese sentido exalta porque pone toda la carga en el Señor, en el Mesías. Tú eres mi Salvador, tú eres mi justicia, tú eres mi vida eterna. Yo no tengo nada sin vos. Tú eres mi herencia, habíamos leído en un texto pasado, ¿verdad? Tú eres mi herencia. No poseo otra cosa más que vos. Todo eso está contenido en esa exclamación que se le dedica a Jesucristo. Hosanna. Salva tú, salva pues, sálvame. Es precioso, ¿no? Ahora, dicen, Hosanna al Hijo de David. Le ponen título mesiánico. Hosanna al Hijo de David, al descendiente de David, al retoño, al renuevo ese que hablamos, el vástago, el germen que hablamos al principio, ¿no es cierto? A él dicen, Hosanna, a él le pido que me salve. Pero si ellos, la mayoría no eran creyentes, en verdad, no creían que el mensaje de Jesús era, este es otro tipo de rey, o otro tipo de reino. ¿Por qué gritan así? Igual vivirían cansados de los demás. En realidad gritan así porque eso es lo que quieren que Él sea. Porque le están diciendo a Jesús lo que queremos que hagas. Entrá y armá el desastre. Entrá y rompemos todo. Uno de esos, Judas Iscariote. Judas Iscariote intenta forzar que Jesús despliegue su poder y rompa todo el yugo de romano. Jesús no muerde el anzuelo, Jesús no cae en la trampa. Entonces estos gritos son mera lisonja. ¿Saben lo que es la lisonja? Es lo que llamamos nosotros por ahí adulación, salamería. Cuando te dicen, qué linda que estás hoy, qué bueno, el marido la está lisonjeando, pero porque busca, no me prepara este postre que me encanta a mí, así, bueno, es con un fin, no es real, porque lo sienta, digamos, no está buscando otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, esto puede ser algo así, Mucha de esta gente que decía eso, Hosanna, después pudo haber estado en el patio gritando, crucifícale, crucifícale a Pilato, ¿no? La frustración de que no se... Porque no hizo lo que esperábamos, lo que intentamos hacerle hacer no lo hizo. Sabíamos que tenía poder para hacerlo porque vimos todos sus milagros. Y acá no quiso desplegar ese poder. De bronca, liquidalo,
Creo que me hace A veces hasta al último se despierta y se aviva este Gil. En la juventud de la soltería, cuando el hombre quiere cortejar a la mujer, digo, qué preciosa que está, che, la verdad que sos la más linda. Y cuando la rechaza completamente, pero andate a la no sé qué, le decís. Todo lo contrario. Claro, Sos una bruja. De un extremo al otro. claro, ¿quién te Bueno. cree que sos vos? Se ríe Teresa. Así me dijo mi anterior y único novio. Cuando le dije que no quería más de novio con él. Por eso me río, Oh, porque ¿Cómo? una Me dijo. cliente de Jujuy, una señora media, vive calle así, viene con todo su cosa así, porque vive calle. Bueno, yo atendí con todo mi amor, con todo paciencia, con todo su olor, todo, ¿no? Porque nadie quiere. Me dice, hasta mis empleados que tire no tiene que permitir para entrar, dice. Yo permitía igual, bueno, atendía bien todo. Un día, como había mucha gente que no podía traer su cosa, porque hacía un montón de cosas. Y dije que no tiene que llevar, usted puede entrar, pero la cosa no puede entrar, dije. Entonces ella se enojó con todo, me dice, bueno, me voy. Me dice, anda la mierda, tu país, algo así me decía. Me acuerdo lo que dicen él. Entonces, bueno, ese momento, yo no siento mal ahora, ¿no? Antes sí me daba bronca, pero ahora no. Bueno, tranquila estoy. Y después de un mes volvió otra vez ese señor. Ahora está viniendo otra vez. Así es el ser humano, ¿no? Sí, muy cambiante, muy Sí. contradictorio, muy del quererlo todo ya y ahora y que me lo den como yo quiero. Yo creo que eso es algo grave, ¿no? ¿Saben cuánta gente ha venido acá a compartir nuestros estudios, la palabra, y viene una vez y después ya no viene más? En lugar de tomarse el tiempo y conocer, escuchar, aprender y luego en todo caso sacar una conclusión, ¿no es cierto? Ya de buenas a primeras, nada, pues no es como lo que yo esperaba, listo, chao. Pero capaz que hay otras cosas que no te podemos mostrar de buenas a primeras. Conocenos, tomate el tiempo, ¿no? Pero son signos de lo que es la humanidad, la pecaminosidad del ser humano, antes y ahora y siempre. El ser humano es así porque el pecado opera en nosotros. Luego dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabemos que vos sos el enviado de Dios, están diciendo. Bendito seas, ¿sí? De vuelta. Ahora, lo que me interesa a mí es lo último, que dice, Hosana en las alturas. ¿Y ahí qué estarán queriendo decir? Salvan, Señor, en las alturas. Salvan por las alturas. Bueno, lo que pasa es que antes también dice que viene en el nombre del Señor. O sea, Sí. reconocen de que es Dios. Que está en los cielos. Salvación que viene de arriba, salva pues de las alturas, del Altísimo, Dios, ¿no es cierto? Pero también una perspectiva eterna, ¿no? Salvación ahora y para siempre, hasta llegar a los cielos. Todo eso, ¿no es cierto? Eso por ahí tal vez nos da un indicio de cuánto conocimiento tenían algunos de los que estaban ahí de la palabra de Dios. Algún conocimiento había de la eternidad, de la salvación eterna, etcétera, ¿no? Pero era conocimiento mal utilizado, mal aplicado. ¿Cuánta gente tenemos hoy nosotros, cristianos que se congregan y cristianos que se dicen cristianos pero no se congregan y tienen mero conocimiento bíblico? Pero es un conocimiento intelectual que no llegó al corazón, no lo practican, no lo ponen por obra, no ayudan a otros, no testifican. Lo usan para sus propios fines, de acuerdo a sus propios intereses mezquinos. Ese también es otro peligro que corre la iglesia, ¿no? Conocer la palabra, pero utilizarla para mi conveniencia, no como Dios quiere que la utilice, para bien de otros, para edificación de la iglesia. Al contrario, la uso para justificarme a mí. ¿Por qué yo vivo solo y no me junto con nadie? No, porque el Señor dice esto y yo me quiero mantener puro. Está usando para tu conveniencia. Estás entendiendo lo que vos querés entender, pero Dios no dice eso.
Dios te mandó ser parte de un pueblo y Él es cabeza de un pueblo, de un cuerpo. No existe el cristiano no congregado. Bueno, todas esas cositas podemos sacar a la luz en todo esto, ¿no? Pero para cerrar, Adviento, ya nos vamos preparando para celebrar con pleno conocimiento, con pleno sentido, con profunda convicción y con testimonio, con palabra de verdad que edifique, que ayude al otro, que le permita conocer a Dios. Por eso estudiamos todos estos pasajes, la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, su encarnación preciosa. Para eso repasamos y volvemos a estudiar una vez más todo esto, para que no nos llegue la noche del 24 y estemos brindando, tomando, llenando la panza, bailando, lo que sea, escuchando cualquier música, y después reventado de ir a dormir, y se me pasó la Navidad, y ni me acordé de mi Señor, y ni le compartí con nadie a mi Señor, ni hablé con nadie de ese precioso momento trascendental en la historia de la humanidad, cuando Dios decidió meterse Él mismo adentro de la historia del ser humano. Y yo lo dejé pasar una Navidad más, porque me preocupé más por los regalos, me preocupé más por la cena, por los invitados, por la decoración, por un montón de cosas, y lo esencial no estaba. Es una cena, una celebración hueca, vacía de contenido. Que no nos pase eso. Para eso nos vamos preparando con el Adviento. Tenemos 4 domingos, no uno solo, 4 domingos donde vamos repasando todo. Y estamos bien despiertos, bien conscientes, no dormidos como le dice Pablo a los romanos. Bien atentos. Algún familiar, algún amigo, algún tío va a tener una necesidad y yo voy a poder hablarle del Cristo crucificado, del resucitado, del que encarnó en el vientre de María y se hizo como nosotros, ¿no? Sí, porque nació, porque vino, esa cosa. Y eso hay que hablar, de eso hay que hablar. Ese es el verdadero centro de la fiesta. Esa es la fiesta. Pero si todo escapa, entonces, si hablamos esa palabra. Y sí, pero bueno, hay que intentarlo por lo menos. Hay que intentarlo, ¿no? Porque es para su bien. Claro, no sabemos, nosotros esperamos eso, pero quién sabe, ¿no? Si lo acepte o no, justo sea ese momento, ¿no? Que tenga el mensaje y quizás lo rechaza en el momento, pero después se acuerda. Las Navidades por ahí o las fiestas de fin de año son momentos muy particulares donde mucha gente se relaja, baja las defensas, se ponen melancólicos, tristes, vienen recuerdos de la infancia. Así que si somos un poquito astutos, si somos un poquito atentos a esas situaciones, vamos a encontrar mucha gente predispuesta a escuchar algo más profundo, algo que llene ese vacío que traen. Entonces tenemos que verlo nosotros y aprovecharlo, y para eso hay que estar preparados. Por eso la necesidad del Adviento, ¿no? De transitar este Adviento, ¿no? Siempre vamos a tener un mensaje que compartir con esa gente que se pone así sensible, particularmente sensible. Porque me río cuando estaba mi marido, porque en mi país no hay costumbre como acá. Ni Navidad ni Año Nuevo, justo 12 no juntamos, ni familia no hacemos, no existe esa cosa, ¿no? ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Los cristianos sí hacen su iglesia, sí, pero en casa no existe en mi país. Entonces cuando venimos a este país, bueno, aprendimos, y mi marido se aprendió bien y quiere cumplir, no es que recibiendo de Jesús, ¿no? Entonces siempre espera, prepara bien, siempre espera medianoche como hacen ustedes, ¿no? Cuando llega medianoche, ahí se brinda, qué sé yo. Yo nunca pude acordar esa cosa, porque 10 de la noche ya tengo sueño. Quiero dormir. Sí. Mi marido no me dejaba. Claro. ¿Por qué? ¿Para qué? Al principio yo peleé mucho, ¿no? Pero después con los chicos están ahí no podía pelear. Hasta ahora yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Supuestamente la costumbre dice que ¿por qué se espera a las 12 de la noche? Porque a las 12 de la noche comenzaría el 25, el día 25. Por eso se dice Nochebuena y el día 25 el cumpleaños de Jesús. Entonces se hace un brindis, se celebra, se festeja y se transmiten buenos deseos celebrando el cumpleaños o nacimiento de Jesús. Y lo mismo se repite una semana después con Año Nuevo, se celebra la llegada del Año Nuevo. El 31 a la noche llega el primero del Año Nuevo
y ahí se celebra y también se comparten buenos deseos, tal vez regalos y esas cosas. Eso es lo que más o menos está detrás, ¿no? Lo que sí nos molestaba a nosotros los cristianos es que en general el día importante es el 25. Entonces normalmente en todas las iglesias hay culto de 25. Del 25 de Navidad donde nace. Pero la gente no va al culto porque se quedó toda la noche despierta y pues no va al culto. Entonces por ahí nos molestaba mucho cuando mi papá es pastor, entonces nosotros íbamos todo al culto y la gente no venía y decíamos el día importante es el 25. Bueno, el 25 tenés que venir al culto a celebrar el nacimiento de Cristo. Y qué mejor el que culto celebrar no con tu viene hermano nadie. y no viene nadie. Porque se chuparon todas. La iglesia que tenemos en Buenos Aires, en mi país, todavía tenemos culto 11 de la mañana, ¿no? 25, Año Nuevo. Y en, Claro, real- lo importante es eso. Presentan todos. Lo y en- importante y es en eso. realidad es una costumbre que se perdió acá en el campo, donde hay congregaciones cristianas. La comida principal era el 25 al mediodía. Claro. Ahí se invitaban a todos los familiares, o sea, iban al culto a las 9 de la mañana, algunos más temprano, y después de eso se reunían en la casa de alguien a comer un asado y a celebrar la Navidad, Claro. ¿no es cierto? Recibido de Jesucristo. El 24 a la noche no había nada. A lo sumo algunos un brindis si querían esperar, pero nada más, no era una comilona grande como ahora, ¿no? Entonces fue cambiando la costumbre para mal, ¿no? Acá me sorprende porque en los Estados Unidos siempre hablan de que cada familia tiene sus tradiciones para la Navidad y cada familia la festeja de manera diferente. Y acá parece como que todos lo festejasen de la misma manera. Sí, Es la sí. misma Eso comida, yo no casi podía siempre aceptar. el vitel toné y a las 00 el brindis con la misma bebida que es la sidra. Y así, digamos, absolutamente lo mismo. Bueno, pero no está mal, digamos, Obviamente celebrar, no. mientras que vos sepas, digamos, qué es, digamos, o sea, Claro. para vos celebrar. Lo que está solo mal un es cómo brindis, celebras. Y al otro Tiene día que no ser, vas al claro. culto, que es lo principal, Pero adorar tienen a que saber Dios. por qué hace, No tiene para sentido. qué hace, eso Para mí tienen que entender. tendría que ser la cena a la noche, como justo a las 12, el brindis y todo eso, y también un almuerzo el 25. No sé, a mí ya no me gusta cenar tan abundante, yo Por prefiero eso, algo livianito pero algo nomás así, y listo. Y, tranquilo. Nadie está diciendo que Pero- cena tiene que al ser. otro día yo no sí, dije el cuchi a la eso. parrilla y... Pero el otro día tendría que hacer un Viejazo. almuerzo porque el Uy, mi 25. marido sí o sí tenía que hacer el lechón. Y ahí está. Todos los ¿eh? días está esperando. El juego de cartas nunca Juego de faltaba. cartas, porque como Y tiene siempre nos los hijos. peleábamos, siempre nos peleábamos. Y mis hijos grandes, todos, ya querían salir porque están esperando afuera sus Sus amigos. amigos, claro. Pero su papá no permitía. No, a las 12 tenemos que pasar con familia, decía. Y acá hacen eso, brindan y después de las 12 se van todos. Cada uno en Es lo suyo. como que... Bueno, nosotros donde Brindate yo me crié, la gente sacaba las mesas afuera, a la vereda. Saludando Entonces, entre y vecinos. después 12 de la noche brindábamos a la familia y después ya era ir a saludar a los Claro, vecinos sí, o sí, parientes sí. más. Si tenías parientes, por ejemplo, en otro barrio, te iba a saludar a tus parientes, se hacía toda una gira, una gira, visitando a los parientes, primos, tíos, etcétera. Eso Ese era, es lindo, eso era ese es costumbre lindo. linda que teníamos antes nosotros, ¿no? Pero Ahora bueno, se muy fueron poco. perdiendo. No tenemos parientes. No tenemos mesa para hacer café. Ah, ¿cómo que? Bueno, qué sé yo. Bueno, oramos para cerrar el estudio, ¿les parece? Bueno. No hay hoy no hay ¿Ofrenda? Sí, al final cada uno puede dejar su ofrenda si quiere. Pasa el papito. usted se Pero lo olvida no, cuando pero hay no es que me olvido, sino que ya nos hacemos la costumbre esa de que si alguien trae ya la deja nomás al final, ¿vio? Pero no lo anuncio nada como en el culto que sí hay que anunciarlo porque hay un cántico, acorde y todo eso, ¿no? Pero sí, igual yo le agradezco, Teresa, su recordatorio también. Es una ayuda para mí. ¿Alguien quiere hacer la oración, por favor, de cierre? Bendito Padre Celestial, por tu misericordia, por tu gracia estamos aquí en esta mesa, escuchando tu palabra, hablándonos a cada uno de nosotros, exhortándonos, animándonos, consolándonos. Y qué bueno que es tu palabra porque nos pone en el lugar, en el enfoque correcto para ti. Y gracias, Señor, por este espacio, que podemos compartirlo, por David, por todos los presentes que escucharon, aportaron también, por el Adviento, por el nacimiento, por el recordatorio del nacimiento de tu Hijo, para preparar nuestros corazones para esa fecha, para que no sea
para festejar, ¿no? Y recordar que viniste a este mundo para que murieses y dices tu vida por nosotros para que tengamos vida, sino también para preparar para otras personas que no te conocen y compartirles este mensaje que es el Evangelio. Ahora, Señor, te pido para que nos bendigas y en este despido que tengamos nos envíes siempre dándote testimonio de ti para la misión. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Reciban la bendición de Dios. Querido hermano, querida hermana, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor se vuelva siempre hacia ti y te conceda su paz. Amén. Amén. Amén.